Bienvenidos a Tips Diarios para ahorrar como un experto, consejos financieros para todos. Hoy te guiaré a través de estrategias prácticas para mejorar tus finanzas y comenzar a ahorrar de manera efectiva. Abordaremos la importancia del ahorro, cómo identificar oportunidades de ahorro en tu presupuesto y las herramientas que puedes utilizar para facilitar el proceso. Luego te proporcionaré 3 consejos financieros esenciales para reducir gastos y maximizar ahorros. Prepárate para transformar tus finanzas personales. ¡Vamos a empezar! Síguenos para no perderte los demás videos que subiremos. ¡Empecemos! Primer tip: empezar a ahorrar. Nuestro primer consejo es fundamental y transformador: iniciar tu camino hacia el ahorro, sin importar la cantidad, aunque solo puedes apartar un pequeño porcentaje de tus ingresos. Es un comienzo. Recuerda, incluso el viaje más largo comienza con un solo paso, y en el mundo de las finanzas, ese primer paso puede ser el más importante. Ahorro automático. Una estrategia efectiva es configurar un ahorro automático con tu banco. De esta manera, una parte determinada de tu salario se depositará automáticamente en tu cuenta de ahorros cada mes. Esto elimina la tentación de gastar antes de ahorrar y te permite acumular ahorros sin siquiera pensarlo. Ahorro en efectivo. Otra táctica útil es el ahorro en efectivo. Guardar las monedas que te sobren en una alcancía puede parecer un gesto pequeño, pero te sorprenderá cuando puedes ahorrar de esta manera. Además, ver físicamente cómo crecen tus ahorros puede ser una gran motivación para seguir ahorrando. Ahorra inversiones. Si puedes, considera invertir una parte de tus ahorros. Las inversiones pueden generar rendimientos a largo plazo que superan la inflación, permitiendo que tu dinero crezca con el tiempo. Ahorro en emergencias. No olvides la importancia de tener un fondo de emergencia. Este es un ahorro específico destinado a cubrir gastos inesperados o emergencias. Tener un fondo de emergencia puede darte tranquilidad y seguridad financiera. Ahorro en metas a largo plazo. Aparte de las emergencias, es importante tener metas de ahorro a largo plazo, como la compra de una casa, la educación de los hijos o la jubilación. Establecer y trabajar hacia estas metas puede proporcionarte una dirección clara y motivarte a ahorrar más. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte al canal. Continuamos. Segundo tip: hacer un presupuesto. Nuestro segundo consejo es crucial para el manejo efectivo de las finanzas. Elaborar un presupuesto, tener un conocimiento claro de a dónde va cada centavo te proporcionará tener un control asombroso sobre tus finanzas. Y no te preocupes, no necesitas ser un experto en finanzas para hacer un presupuesto. Solo necesitas ser honesto contigo mismo sobre tus gastos. Categorización de gastos. Una estrategia efectiva es dividir tus gastos en categorías como vivienda, alimentación, transporte, entretenimiento, etc. Esto te ayudará a entender mejor tus gastos y a identificar áreas donde puedes ahorrar. Además, te permitirá establecer límites de gasto para cada categoría y así evitar gastos excesivos. Herramientas de presupuesto. Aprovecha las herramientas de presupuesto en línea o las aplicaciones para ayudarte a mantener un registro de tus gastos. Estas herramientas pueden facilitarte la tarea de hacer un seguimiento de tus gastos y te proporcionarán una visión clara de tus hábitos de gasto. Revisión regular del presupuesto. Es importante revisar y ajustar tu presupuesto regularmente. Tus ingresos y gastos pueden cambiar con el tiempo, por lo que tu presupuesto también debe adaptarse a estos cambios. Presupuesto para metas financieras. No olvides incluir tus metas financieras en tu presupuesto, ya sea que estés ahorrando para una casa, un coche, la educación de tus hijos o la jubilación. Tener un plan financiero te ayudará a alcanzar tus metas más rápidamente. Presupuesto para gastos discrecionales. Después de cubrir tus necesidades básicas y tus metas financieras, puedes asignar una parte de tu presupuesto a los gastos discrecionales. Estos son los gastos que haces en cosas que te gustan, pero que no son necesariamente esenciales. Tener un presupuesto para estos gastos te permitirá disfrutar de tus gustos personales sin comprometer tus finanzas. Tercer tip: reducir gastos innecesarios. Nuestro tercer consejo es esencial para el ahorro: minimizar los gastos innecesarios. Todos tenemos esos pequeños lujos que nos encantan, pero si estás comprometido con el ahorro, es hora de hacer algunos sacrificios. No tienes que renunciar a todo, solo elige lo que realmente vale la pena para ti y lo que puedes dejar de lado. Gastos pequeños. Presta atención a los pequeños gastos. Un café aquí, una revista allá, todo suma.
Estos gastos pueden parecer insignificantes por sí solos, pero cuando se suman, pueden representar una gran parte de tus gastos. Por lo tanto, considera hacer pequeños cambios, como preparar tu propio café en casa o leer noticias en línea en lugar de comprar revistas. Comparar precios. Antes de hacer una compra, compara precios en diferentes tiendas. A veces puedes encontrar el mismo producto a un precio más bajo en otro lugar. Esto es especialmente cierto para las compras en línea, donde puedes comparar fácilmente los precios de diferentes vendedores. Evitar compras impulsivas. Las compras impulsivas pueden ser un gran obstáculo para el ahorro. Por lo tanto, antes de hacer una compra, tómate un momento para pensar si realmente necesitas el artículo o si solo lo quieres. A veces, simplemente esperar unos días puede hacer que te des cuenta de que no necesitas el artículo tanto como pensabas. Compras de segunda mano. Considera comprar artículos de segunda mano cuando sea posible. Muchos artículos como muebles, ropa y electrodomésticos se pueden encontrar en excelente estado a una fracción del costo de los nuevos. Planificar las comidas. Planificar las comidas puede ayudarte a ahorrar mucho en gastos de alimentación. Al planificar tus comidas y hacer una lista de compras, puedes evitar comprar alimentos innecesarios y reducir el desperdicio de alimentos. Ahorro en servicios públicos. Pequeños cambios en tus hábitos diarios pueden resultar en grandes ahorros en tus facturas de servicios públicos. Cosas como apagar las luces cuando no están en uso, desenchufar los electrodomésticos que no estén utilizando y ser consciente del uso del agua pueden sumar a lo largo del tiempo. Ahorro en transporte. Considera alternativas más económicas para el transporte. Si es posible, utiliza el transporte público, comparte el coche con otros, camina o utiliza la bicicleta. No solo ahorrarás dinero, sino que también contribuirás a un medio ambiente más limpio. Conclusión. Y así concluimos nuestra guía. Tips diario para ahorrar como un experto. Consejos financieros para todos. Recuerda que ahorrar dinero es un hábito, y como todo hábito se desarrolla con el tiempo y la práctica constante. Implementa estos consejos en tu vida diaria y pronto verás los frutos en forma de cuentas de ahorro crecientes y un futuro financiero más seguro. Usa herramientas de presupuesto, minimiza los gastos innecesarios, invierte en tu futuro a largo plazo. El ahorro inteligente no se trata solo de acumular dinero, sino de alcanzar tus sueños y metas financieras. Con compromiso y persistencia, tú también puedes ahorrar como un experto. Espero que esta guía te haya brindado conocimientos valiosos para tomar el control de tus finanzas. Sigue trabajando duro, vive dentro de tus posibilidades y con el tiempo alcanzarás la libertad y seguridad financiera que deseas. Todo es posible si das el primer paso. Si te gustó el video, cuenta con un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima.